Hola amigos, qué bueno estar de nuevo con ustedes en esta conexión con la historia. Un espacio que ha abierto Teleamiga para que justamente demos una mirada al pasado, podamos comprender mejor lo que hoy somos y podamos estructurar de mejor manera un futuro. Hoy diría no solo conexión con la historia, sino conexión con los jóvenes hacia la historia. Hoy me acompaña Valentina Herrera, con quien vamos a estar dialogando sobre aspectos muy importantes de la historia que hemos estado recordando por estos días en este marco bicentenario, que desde luego está muy resaltado por lo que fue la campaña libertadora y por supuesto el triunfo final en la batalla de Boyacá. Valentina, gracias por estar aquí. Nada, muchas gracias por esta invitación y siempre muy complacida de estar aquí. Bueno, Valentina, hemos estado recordando todos estos hechos que antecedieron a la campaña libertadora, luego ya lo que se logró llegando a pasar el páramo de Pisba, el combate de Gámez, batalla del pantano de Vargas, finalizando en Boyacá. Quiero empezar por recordar esta parte para volver a resaltar cómo luego Simón Bolívar, el gran comandante de toda esta gesta, llega a Santa Fe, pero todo este discurrir se ha dado porque él ha sido tiempo atrás investido como presidente de la República, ya precisaremos de quién, y comandante del ejército, cuando en una fecha que debemos tener también muy presente, el 15 de febrero de 1819, en el Congreso de Angostura. Allí en esa ciudad que había sido la fortaleza para los patriotas allá de Venezuela, es donde se realiza este congreso que le da ese marco institucional a las acciones que luego él ha de desplegar al frente de su ejército, luego con el ejército que se une del general Santander para venir a adelantar la campaña de la Nueva Granada. Bolívar, entonces sabemos, después de esa campaña victoriosa, informa al Congreso de Angostura. Pero por un momento recordemos la importancia de lo que fue el Congreso que se había realizado en el mes de febrero. Bueno, el 15 de febrero de 1819, en el Congreso de Angostura, pues pasan unas cosas muy importantes para lo que hoy podemos llamar como Colombia, nuestra República de Colombia, porque son las bases sentadas para poder partir y poder dar una idea mucho más centralizada de una patria completamente libre, de un país en el que su pueblo tiene la potestad y la libertad independientemente de todas las opiniones, de todo lo que se pueda llegar a tener como la libertad de pensamiento. Es algo muy importante porque precisamente es en el Congreso de Angostura donde se dan las primeras ideas, los primeros visos de libertad real para lo que es la ciudadanía y el pueblo colombiano. Valentina, el Congreso se realizó con todo el formalismo que le daba un gran peso para todo este desarrollo. Hubo una gran convocatoria desde finales del 18, se instala y allí Bolívar pronuncia un discurso magistral que resume, digamos, todo su pensamiento. Ya tenemos unas piezas anteriores como la Carta de Jamaica y demás, el Manifiesto de Cartagena, pero allí él pronuncia un discurso muy importante. ¿Algo que te haya llamado la atención de ese discurso? Claro, pues hay una producción aquí de la Academia de Historia Colombiana. Y pues hay una parte del discurso de él muy importante que me gustaría dar un contexto al respecto, y es porque nos da siempre un argumento muy importante para partir en la lucha constante como ciudadanos, como jóvenes, como personas, para buscar una sociedad mucho más equitativa. Y la frase es la siguiente: porque no hay nada más peligroso como dejar permanecer largo tiempo en un mismo ciudadano el poder. Esta frase es muy importante porque realmente deja ver lo que significa el poder,
la importancia de ser equitativos, la importancia de encontrar un punto en el que los líderes que nos representan realmente sean el reflejo de lo que significa ser colombiano. Estos son pensamientos que expone allí Bolívar y que logra el respaldo de ese congreso que lo presidía un colombiano, Francisco Antonio Sea, nacido en Medellín. El congreso, como sabemos, se ha realizado con representantes de las distintas provincias libres de Venezuela y Bolívar mismo insiste cómo pueden venir los representantes de la única parte que en ese momento estaba libre de la Nueva Granada, que era el Casanare. Después han de llegar, después del 15 de febrero, han de llegar representantes de esa región a sumarse a este congreso y ese congreso empieza a sesionar mientras él viene. ¿Qué otra cosa te gustaría resaltar de ese congreso? Bueno, de hecho hay muchas cosas que durante pues, un proceso de aprendizaje como el mío me gustaría recalcar, y es que muchas personas y especialmente los jóvenes creemos que la independencia se centra en un hecho conciso, pero no. Al tratar este tema del Congreso de Angostura se puede ver que es una cadena de acontecimientos que realmente nos lleva a poder posicionarnos como un país libre, como una república. Es todo un proceso. Exactamente. Que hay que vivir, ¿verdad? Sí, entonces pues claramente eso es más que todo un significado, es el trasfondo que tiene el Congreso de Angostura, el motivo por el cual se ha llegado hasta ese punto, y creo que ese es uno de los motivos más importantes que me gustaría resaltar del Congreso de Angostura. Ese congreso, como sabemos, sesiona todos los meses siguientes, mientras aquí avanza el proceso libertario de la campaña, y una vez alcanzado el triunfo, Bolívar reporta allá al Congreso, manda la noticia de que se ha alcanzado el triunfo, y luego de dejar aquí organizadas las cosas, emprende viaje de nuevo a Angostura, llega a final del año y allí se expide algo que es trascendental también para nuestra historia. Claro. La ley fundamental es el resultado, considero yo, es el resultado de todas las luchas, es el resultado como tal formal en el que se deja pactada cómo va a funcionar esta nueva república, esta nueva sesión en la que dejamos un poco lo que es la corona, el antiguo mundo, y realmente empezamos a buscar una autonomía como país, una autonomía democrática, y en la ley fundamental es donde vemos como tal más la importancia de esto. Ley fundamental que se expide el 17 de diciembre de 1819, creando la República de Colombia. Sobre eso volveremos ya en un momento. Amigos, de nuevo con ustedes, conexión con la historia, y en esta ocasión maravillosa, conexión con los jóvenes y la historia. Aquí nos acompaña Valentina, con quien venimos entonces recordando cómo en 1819 se expide en diciembre esa ley fundamental de la República de Colombia, integrada por los departamentos, se llamaban en ese momento, o se llamaron, de Venezuela, Cundinamarca y Quito. Bien, y esa ley fundamental es la que irá a fijar la fecha para realizar el Congreso de Cúcuta. Valentina, al hablar de estas cosas que, como tú misma pones en evidencia, son trascendentales para el conocimiento de nuestro país, de nuestra realidad, para los jóvenes, ¿cómo es o cómo debe ser entonces este acercamiento a la historia? Claro. ¿Cómo lo concibes? Sí, este acercamiento a la historia sin duda considero que es un poco dejar el paradigma de la historia para las personas que la vivieron y realmente ponernos y situarnos en un aspecto en el que jugamos un papel fundamental. A pesar de no haber vivido esa historia cercana o lejana en esa medida,
Considero que los jóvenes actualmente tenemos la responsabilidad de informarnos, de saber, de tener muy en cuenta de dónde venimos. Eso es algo muy importante. Además que nos da un contexto y un argumento, porque actualmente los jóvenes tenemos mucha esta visión de querer innovar, de querer revolucionar mucho todo lo que son los paradigmas que se tenían frente a la juventud. Pero considero que es algo que no se puede lograr si no tenemos un contexto de lo que pasó antes, ¿sí? De cómo podemos partir de lo que ya ocurrió, de nuestros próceres de la patria, para buscar algo mucho mejor para nuestro país, basarnos en esas ideas de libertad, esas ideas tan únicas que nos tienen aquí como una democracia, como una república, para partir de ese acontecimiento único y pues claramente buscar algo mucho mejor. Para los jóvenes de hoy, entonces, es perfectamente válido que sí necesitamos esas ventanas al pasado que venimos hablando aquí en nuestro programa, de dar una mirada sobre esos hechos que definieron cosas fundamentales para la explicación del día de hoy. Claro, ya se están preguntando allá hace rato los amigos, ¿y quién es Valentina y por qué en este programa? Pues bueno, por ahora les diré que porque es conexión con la historia, pero conexión con los jóvenes. Ya vamos a despejar el misterio. Valentina, de todo este ejercicio que tú has hecho sobre esta parte tan de fondo, que fue telón de fondo de lo que fue Campaña Libertadora, ¿qué otra cosa quisieras agregar que hubieras conocido, que te haya llamado la atención y que te diera como ansiedad de transmitirle a tus compañeros? Claro, hay muchas cosas y de hecho partimos de un básico y es la curiosidad. Es la curiosidad que nos caracteriza mucho como jóvenes, y en especial a mí. Siempre he tenido mucho esa fijación por querer representar, por querer liderar, y claramente al tratar este hito histórico se me dio la oportunidad de ir a la Academia Colombiana de Historia y es una experiencia única y me gustaría transmitirlo porque es algo que está al alcance de la persona que quiere conocer y el conocimiento sin duda está disponible para aquellas personas que deseen hacer un uso adecuado del conocimiento, porque lo que te comentaba, uno no puede llegar a liderar, uno no puede ser un buen líder si no conoce la gente, si no conoce su historia. Entonces es un proceso completamente interesante. Entonces pues partimos de eso y considero que eso es muy, muy atractivo. De esa aproximación a toda esta historia que hoy decimos bicentenaria, ¿qué imagen percibes de Bolívar? ¿Tú hoy cómo lo reflejarías? ¿Cómo Sí. lo transmitirías? Bueno, hay muchos aspectos en los que yo podría reflejar la imagen que tengo de Bolívar, pero sin embargo creo que la palabra que mejor lo describe es ese prócer que nos dejó su legado, su amplia imaginación, su amplia expectativa por este pueblo, por estas tierras. Considero que es un esfuerzo y una intención completamente válida, es además una inspiración, la verdad. Cuando se te invitó a este ejercicio de aproximación a esta parte del gran antecedente de la campaña libertadora, representado en ese hito que fue el Congreso de Angostura, ¿qué fue lo primero con lo que te encontraste? Y de ahí, ¿qué curiosidad más se desató? Claro, considero que la curiosidad inicial, considero que el punto inicial del cual partí para poder acercarme a esta parte de la historia fue la independencia, fue ese concepto general, amplio, que siempre como joven en una escuela, en un colegio te ponen, pero quería saber en realidad qué significaba la independencia, porque sin duda esto fue un esfuerzo de años, de muchas luchas, no solamente por parte de Bolívar y de su campaña libertadora, sino que también el mismo pueblo estaba buscando esa oportunidad
de libertad. Entonces, esto me llevó a consultar, a querer saber un poco más, porque realmente no se trata únicamente de tener los conceptos y, si se puede decir, también los preceptos fundamentales, sino que también es ir mucho más allá, incursionar y saber cómo podemos realmente aportar con lo nuevo, basándonos lo que pasó. Exactamente. Y lo que costó. Exactamente. Bien en lo que anotas de resaltar esa participación del pueblo, como hoy tenemos que hacerlo, la participación de la mujer, la participación de los indígenas, de los esclavos, teniendo desde luego siempre presente también quiénes fueron los líderes. Un Simón Bolívar, un general Santander, Anzoátegui, Sublet, en fin, toda esa rica, el rico grupo, esa, como se suele decir, esa playa de próceres que lograron llevar a eso. Y siempre teniendo en cuenta que hubo alguien muy destacado en el antecedente de todo esto, que fue Antonio Nariño, el precursor de esto que tú destacas, justamente de la independencia, quien ha cautivado nuestra atención. Y bueno, en unos momentos volvemos con este tema tan interesante. Vamos a una pequeña pausa. De nuevo con ustedes, amigos televidentes, en esta hoy conexión con los jóvenes y la historia. No me la perdonarían los televidentes si se dejara avanzar y terminar el programa y sin develar ese misterio. Entonces, ¿cómo es que Valentina, cómo y por qué está allá sentada en este espacio que a veces pensamos que solo es para los mayores? No, todos ustedes están cordialmente invitados, así como nos ven desde allá, a estar en algún momento acá en nuestra sala, haciendo memoria de nuestra historia. Bueno, develemos el misterio, Valentina. Cuéntanos un poco, ¿quién eres tú? ¿Dónde estudias? ¿Cómo han sido esto? Bueno, mi nombre es Valentina Herrera, estudio en el Colegio Menorá. Y ¿De la ciudad? De Bogotá. De Bogotá. De la ciudad de Bogotá. Y pues claramente esto parte siempre de algo que te motiva. No es algo que nace de la noche a la mañana. Y pues esta curiosidad, esta oportunidad también se dio gracias a un proyecto en el cual estoy, que es Simonu Bogotá. Es un proyecto de Naciones Unidas en el cual se permite acercar ese mundo que muchas veces se vio muy lejano a todo lo que es la juventud. Lo permite acercar, dando la posibilidad de que nosotros los jóvenes nos acerquemos no solamente a la realidad internacional, que es muy importante conocer, sino que también nos da la oportunidad de adentrarnos en lo que es nuestro propio entorno, nuestro país, nuestra ciudad. Entonces, parte de ahí, Simonu Bogotá me ha dado la oportunidad y siempre como esa espina de curiosidad, de querer saber, de querer aprender. Entonces partimos de ahí. En el interés de acercarnos y a su vez palpar cómo recibirían los jóvenes este ejercicio de memoria, de volver sobre las páginas gloriosas de nuestra historia, fueron convocados varios jóvenes y entre ellos estuvo escogida Valentina para que en un ejercicio que fue libre, fue darles unos materiales, darles el tema. Ya había ese interés, como ella nos ha contado, por la independencia nacional, y luego fue decirles, bueno, hay este gran antecedente que fue el Congreso de Angostura, y ese fue como el motivo central, y te entraste a estudiar en el tema solitos con un compañero. Bueno, en realidad fue un proceso muy interesante porque es adentrarse en lo que es la historia de Colombia, y siempre eso es un reto, es asumir un reto en el que nos proponían dar nuestras palabras, dar nuestro discurso y nuestra perspectiva con respecto a la historia de Colombia y específicamente sobre el Congreso de Angostura. Y significó un reto para nosotros ser un poco autodidactas en ese aspecto, porque se nos dio la libertad de decir qué opinábamos al respecto, y fue muy interesante porque también fue un proceso de autodescubrimiento sobre ese interés que tenemos nosotros por conocer, por saber. ¿Tu compañero fue?
Daniel para darle Garzón, un reconocimiento. sí. Daniel Garzón, Daniel Garzón. él también es muy apasionado por Naciones Unidas y pues claramente estuvimos ambos representando. Y ellos llevaron la vocería en la ceremonia conmemorativa del Bicentenario del Congreso de Angostura y libremente allí expusieron su pensamiento una vez que habían mirado en toda esta documentación que se les facilitó. Bueno, Valentina, en tu colegio se contagió un poco el interés. ¿Qué más ha pasado en tu colegio en torno del Bicentenario? Bueno, siempre está un poco ese primer aspecto, ese primer vistazo, esas primeras pinceladas, pero considero que realmente lo importante de esto yace en el efecto que tiene en las personas, en los jóvenes. Y en mi colegio es femenino, es de niñas, y ha tenido siempre una connotación de mucho interés, de mucha importancia, porque es esa masificación del movimiento bicentenario que se está dando este año. Y en realidad considero que es una oportunidad sin precedentes, claramente, porque se está dando la oportunidad a los jóvenes de involucrarse, se les está dando ese tótem para que ellos también hagan parte de esto y de escribir la historia, porque considero que conocer la historia también es escribirla. Entonces considero que darnos esa oportunidad a mi colegio y pues también a varias instituciones educativas ha sido de gran relevancia precisamente por eso, porque hace más asequible tener la información, tener también como una profundización sobre lo que significa. Compañeras tuyas de grado, ¿cómo han tomado todo esto? ¿Cómo han cobrado interés? Esto ha cobrado un interés muy amplio y precisamente por lo que te digo. Porque, claro, los jóvenes somos muy curiosos, queremos saber muchas cosas y claro, esta masificación también se da en muchas de mis compañeras y parte de eso, de ese interés, es mirar una línea de tiempo, es mirar cómo podemos desarrollar esos acontecimientos desde el Congreso de Angostura, el Congreso de Cúcuta y pues desarrollarlos es un acercamiento muy importante que han tenido también mis compañeras y estoy segura que muchos jóvenes también con lo que te contaba de la masificación de este movimiento bicentenario posiblemente también lo tendrán y espero que así sea. Bien, Valentina, con tu experiencia, ¿qué podríamos contarle a los jóvenes que nos pueden estar viendo o a los padres para que le transmitan a sus hijos? ¿Tú cómo sientes la historia te aporta ese liderazgo que tú venías teniendo en este ejercicio de Naciones Unidas? ¿Sientes que la historia debemos tenerla ahí en cuenta? ¿Cómo es tu vivencia al respecto? Claro, hay una palabra muy importante en torno a todo este tema y es la palabra empoderamiento. Considero que conocer la historia, conocer de nuestros antepasados, conocer de toda su cultura, el arte, la literatura, la historia en realidad, porque también todo lo que te acabo de mencionar hace parte de la historia, cómo todo esto nos lleva al día de hoy podernos empoderar como jóvenes. No podemos suplir las necesidades de un pueblo que necesita una juventud competitiva si no tenemos claros esos puntos, esos ítems que hay que desarrollar y pues como jóvenes considero que el único mensaje que me gustaría pues transmitir es que la historia nos aporta ese conocimiento, pero no solamente se queda en unas páginas que a lo mejor desde una perspectiva pueden ser banales, sino que nos da ese poder, esa capacidad de conocimiento y además nos da una fortaleza muy amplia. Bueno, Valentina, pues que de este programa quede otro reto. Hemos mencionado cómo debemos poner en valor también el aporte de la mujer, de los indígenas, de los esclavos, pero hay uno que también está ahí como perdido, el aporte que hubo de los jóvenes, porque a veces se piensa que la historia, igual que estos hechos históricos, fueron solo desarrollados por mayores. Entonces, te voy a dejar con esa inquietud
para que más adelante volvamos a conversar sobre lo que hayas encontrado, sobre qué jóvenes se destacaron, dieron ejemplo en todo este proceso libertario que hoy nos ha convocado. Y bueno, agradecerle a Valentina que haya estado con nosotros, a compartir el conocimiento que ella misma con su compañero exploraron sobre todo esto y el parecer, esa óptica de los jóvenes de hoy. Muchas gracias, Valentina. Muchas gracias por la invitación y muy complacida también de estar aquí conversando sobre estos temas. Y volvemos con ustedes a estar conectados con la historia. Muchas gracias.